noche yo quiero compartir con la casa la continuación de la serie que estamos trabajando. Una serie que ha sido de mucha bendición y edificación para el cuerpo de Cristo. Amo su disposición para aprender la palabra. Y esta noche estoy lleno de alegría y gozo por ver lo que Dios está haciendo y una iglesia que está llena hasta la calle solo con la intención de venir a aprender lo que la palabra de Dios dice. Un verdadero avivamiento tiene que ver con un pueblo que ama la palabra de Dios. Y eso es lo que ustedes están demostrando en esta noche, que ustedes aman la palabra del Señor, que ustedes aman la enseñanza, que ustedes aman ser nutridos con la palabra de verdad. Y eso no se encuentra en cualquier congregación. Eso solo se ve en una iglesia que tiene hambre por Dios, deseo de crecer y de desarrollar el carácter cristiano. Veamos esta noche en el capítulo 12 de Primera de Corintios lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero a cada uno, 12:7, pero a cada uno le es dada la gracia o le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muchas personas a veces suelen confundirse entre las diferencias que hay cuando hablamos de don y ministerio. En la Biblia hay tres cosas que parecieran iguales o semejantes: talento, dones, ministerios. Diga conmigo: talentos, dones y ministerios. El Señor fue quien hizo referencia a los talentos y enseñó que los talentos eran dados a las personas para que las personas lo multiplicaran, y que no multiplicar el talento, en otras palabras, poner a crecer el talento que a ti te había sido dado, iba a hacer que te fuera muy mal el día que te llamaran a cuenta. Recordemos al que le dieron 1, al que le dieron 5, al que le dieron 10, al que le dieron 1, ¿qué hizo con el talento? Lo tomó y lo enterró. A ese le fue mal. Ahora bien, los dones son regalos. Diga conmigo: regalos. Esos son regalos que el Espíritu de Dios los da y se lo imparte a la iglesia. Los ministerios los da el Señor Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, cuando vemos esto desde esa perspectiva bíblica, podemos darnos cuenta que cada uno juega un papel distinto, diferente.
que una persona pudiera tener dones, mas no ministerio, en el sentido estricto de la palabra. Pero es imposible tener ministerio sin tener dones. Veamos lo siguiente. El sábado, mientras enseñaba, le expliqué a la iglesia el siguiente aspecto que en esta noche quiero resaltar. La palabra ministerio es la palabra servicio. La palabra diaconía es servir a las mesas. Son servidores del reino. Cuando hablamos de ministerio desde el aspecto del servicio, muchas cosas que se hacen en la iglesia como servicio a Dios se consideran un ministerio. Servir a las mesas, el ministerio de Dorcas, el ministerio de hombres, el ministerio de los que limpian en la iglesia, el ministerio de danza. Se ven como ministerios porque presentan un servicio, ofrecen un servicio, dan un servicio a la iglesia. Ahora bien, si vamos a la escritura, estrictamente la palabra ministerio, cuando la vemos en el capítulo 4 del libro de los Efesios, se está refiriendo a 5 ministerios, 5 manifestaciones que están en la iglesia para trabajar en la enseñanza y en la formación espiritual de la gente que está en la iglesia. Por ejemplo, veamos lo siguiente. El que limpia la iglesia como ministerio, o el que trabaja en las Dorcas, pudiera dar una enseñanza por la acción que hace, ¿verdad? Su forma de hacer las cosas para el Señor hace que otros digan: me gusta cómo fulano hace esto o aquello para el Señor. Pero ¿qué pasa? Los ministerios, los 5 ministerios que están en la iglesia o que funcionan en la iglesia, son para formar el carácter del creyente, para que el creyente pueda ejercer el ministerio para el cual fue llamado. Por lo tanto, cada uno de estos hombres y mujeres de Dios llamados para ejercer un ministerio, su principal trabajo será en el área de la enseñanza y de la formación cristiana. Una persona con un ministerio ejerciéndolo en la iglesia no puede ser un neófito, no puede ser un nuevo creyente. Tiene que ser una persona ya formada en Cristo para el trabajo del ministerio. Ahora bien, por eso es que muchas congregaciones tienen problemas con el producto evangelístico que sale de ella, porque no lo forman. Y hablo de los evangelistas porque muchas veces es donde más deficiencia tú notas del conocimiento de la escritura. Hay evangelistas que son 3 testimonios, y si ya ellos terminaron de dar el testimonio y ellos no tienen nada que decir porque no saben manejar un solo tema bíblico, y ellos entienden que no lo necesitan porque los están invitando, porque las iglesias los siguen, ¿verdad? Pero déjame explicarte esto en el contexto bíblico. El ministerio del evangelista está dentro de los ministerios que forman dentro de la iglesia al cuerpo de Cristo. Un evangelista también tiene que saber enseñar la palabra de Cristo, porque tú estás predicando a Cristo, tiene que saber enseñarlo, tiene que también saber formar a la gente en el ministerio. Pero ¿qué pasa? Que dentro de la iglesia cristiana hubo un desorden, y a muchos evangelistas solo les enseñaron a zapatear, a tirar gente para el piso y a bregar con emociones de la gente, y eso no es el real fundamento del ministerio evangelístico. Es verdad que sanan, es verdad que libertan, es verdad que trabajan con las almas, pero ellos están llamados a enseñar a Cristo a profundidad, porque en el ministerio cada uno de ellos tiene que tener su nivel en el conocimiento que le está aplicando a la gente que lo está escuchando.
ninguno de esos 5 ministerios pueden darse el lujo de ser neófitos o desconocedores de los principios fundamentales del evangelio. Cualquier evangelista debiera de hablarte a ti de las 16 doctrinas fundamentales que tenemos la mayoría de las iglesias, con fundamento, con base. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Porque predicar el evangelio es más que decir que Cristo sanó, que Cristo libertó y que Cristo viene pronto. Hay aspectos fundamentales que debemos aprender, pero muchos no le han prestado atención a sentarse, a ser educados, a ser formados. Pero ¿qué pasa? Que hay un pueblo que tampoco ha sido formado, y hay un pueblo que le dice amén a cualquier cosa, aunque lo que le estén diciendo no esté en la Biblia, porque solo basta con que tú le hables duro para que ellos respondan con un gloria a Dios. Aunque lo que tú le estés diciendo en el mensaje es que el diablo se lo va a llevar. Hermano, el diablo te va a llevar. Amén. No, amén no. Que a mí no me va a llevar el diablo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene lo siguiente. Por eso es que existe esa carencia. Le voy a explicar algo. Hay 2 dones de los que hoy en día mucha gente hace alarde que tiene. Este es el tiempo de los profetas y la gente con don de ciencia. Hoy todo el mundo tiene un Dios me dijo, un Dios me habló, yo tengo una palabra. Y te voy a decir algo, en la mayoría de los casos es mentira. Durante mucho tiempo yo he escuchado a muchos predicadores decir: yo tengo un don de ciencia. Yo me pregunto, ¿sabrán ellos lo que significa tener un don de la ciencia de Dios? No. Voy a repetirte esto. Tener un don de la ciencia de Dios. ¿Ustedes creen que el don de ciencia es decirle a una gente cómo se llama, o decirle el número de cédula, o decirle el acta de nacimiento o el pueblo donde nació? Analice. En el mundo, la ciencia tiene que ver con descubrir misterios. El método científico tiene que ver con experimentar, ir al campo, la observación, el análisis para llegar a conclusiones. Eso es en el ámbito de lo secular, ¿verdad? Cuando aplicamos el método científico a una tesis, buscar un problema que exista, que el tema se pueda investigar y que tú tengas las fuentes. Pero déjame explicarte esto. En la iglesia, don de ciencia, me llamó por nombre, me dijo mi apellido, tiene ciencia. Como que la rebajamos. Pero más sin embargo, quiero que me escuchen esto. Eso es lo que la mayoría de los evangélicos creen como don de ciencia. El hermano tiene un don de ciencia poderoso. Él es fino. Se supo mi nombre. ¿Qué ciencia hay en eso? Le pregunto yo, ¿cuál es la ciencia de eso? Y quien les habla, es más, ustedes ya han conocido personas que hace, no ahora, cuando no habían redes sociales, hace 20 y pico de años lo llamé por nombre y apellido en campañas evangelísticas. Ahora bien, yo sé lo que es en una unción descender y Dios revelarte el nombre de alguien porque lo quiere salvar. Y eso el Señor sabe que lo va a impactar. Que yo, que no te conozco, te aparezca diciéndote: mira, tú te llamas fulano, y el Señor me dijo que cuando tú estabas metido allí en tu cuarto llorando, Él te estaba mirando. Eso llama la atención. Dios me está hablando. Pero es eso el don de ciencia. Vamos a analizar en esta noche lo que es el don de ciencia. Y no tengo mucho tiempo, lamentablemente. Yo voy a ampliar más este tema el próximo jueves,
cuando lo trabaje más a profundidad, porque el próximo jueves yo quiero llegar en el culto que sea a las 10 de la noche. Al día siguiente es feriado y muchos de ustedes no van a laborar. Por lo menos yo quiero llegar hasta las 10 y poder dejar 1 hora y media de enseñanza el próximo jueves, si Dios lo permite. Pero déjame explicarte algo. La ciencia de Dios tiene que ver con el kairos. La ciencia de Dios tiene que ver con lo perfecto de Dios. Tiene que ver con la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento hay unos hombres llamados los hijos de Isaacar, que ellos se destacaron porque eran conocedores de los tiempos. Déjeme explicarle algo. En la ciencia se estudia el espacio, el universo, la tierra, su composición. En la ciencia de Dios se estudia las cosas que tienen que ver con Dios. Ese ministerio no lo tiene cualquiera. Cuando tú hablas de una persona que tiene la ciencia de Dios, es una persona que sabe el tiempo que está viviendo, que sabe que no, hay gente que me tiene que oír esto, que conoce lo que es la voluntad de Dios expresada para un momento determinado dentro de ese kairos. Porque el que tiene la ciencia de Dios como don del Espíritu se mete dentro del kairos de Dios para entender el tiempo. Déjame explicarte algo. No hay una persona más certera que una persona que tiene la ciencia de Dios. Pero en su vida hay gente que te dicen: yo tengo don de ciencia, y viven cometiendo errores. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que estamos confundiendo el don de profecía con el don de ciencia? Vuelvo y te repito. Daniel, tú te llamas Daniel. Veo una letra. Te llamas Daniel, pero veo una letra. Veo una S. Entonces dice: wow, ciencia de Dios. Y si eres macorizano, tu número de cédula comienza con 023. Entonces decimos don de ciencia. Miren, déjenme decirle algo. Eso es bueno, sí es bueno, para impactar al que no conoce al Señor, para atraerlo a Cristo, para darle una palabra que la gente pueda por lo menos creerla. Porque al incrédulo es que tú tienes que tratar así. Yo no necesito que un profeta venga a decirme: mira Dios. No. Un profeta viene y me dice: mira, así dice el Señor, y el Espíritu Santo me confirma. O sea, es así de simple. Y lo que el Espíritu de Dios me confirme, ya yo simplemente lo creo. Pero ¿qué pasa? Que aquí viene lo siguiente. Quiero que muchos me entiendan esto. El don de ciencia es demasiado profundo. Los que manejan don de ciencia entran dentro del tiempo de Dios y determinan. ¿Alguien me está entendiendo? Dentro del kairos de Dios. Entró en tal tiempo y se va en tal tiempo, porque así los diseñó el Padre, y va a salir bajo esta y esta y esta circunstancia. Ahora usted me va a decir: pero eso está difícil. Es ciencia. Si no fuera difícil, cualquiera fuera científico. Oído aquí. ¿Qué ciencia hay en que yo te diga tu nombre o tu apellido? Es más, ¿qué ciencia hay en que yo te diga que hoy tú comiste arroz con habichuela? ¿Cuál es la ciencia? Explícame. Señores, la mayoría de los que están aquí comieron arroz con habichuela hoy. La mayoría. Quizá uno que otro comió otra cosa, pero la mayoría se bajó su arroz con habichuela. Así de tranquilo. Esa es la bandera nacional de la República Dominicana. Eso es lo que nosotros comemos. Ahora bien, ¿qué pasa? Aquí viene lo siguiente. ¿Qué ciencia? No, espere. Vamos a entrar en profundidad. Por eso dice: a unos profecía, a otros ciencia, por el mismo Espíritu. Ahora bien, una definición de ciencia. La ciencia es un sistema que organiza y ordena el conocimiento a través de preguntas comprobantes y un método estructurado que estudia e interpreta los fenómenos naturales, sociales y
artificiales. El conocimiento científico se obtiene mediante la observación, experimentación en ámbitos específicos. Eso es método científico. Eso es ciencia. ¿Cuál es la ciencia de Dios? Conocer los componentes. Estructurar un sistema organizado de análisis a nivel del espíritu. Pero más sin embargo a ti te rebajaron ese don y te dijeron que ese don era yo decirte tu nombre. Y lo más bonito fue que tú te lo creíste y no lo estudiaste y no lo analizaste. Solamente hay que leer lo que significa la palabra ciencia e ir a la Biblia y hacer una diferencia entre ciencia y profeta. Oh my God. Oído, un profeta, una mujer se cambió la ropa y se cubrió. Y el profeta estaba ciego ya. Y llegó donde el profeta y le dijo: tú eres fulana. Ahí no operó ciencia, operó profecía. El profeta discierne ese tipo de cosas. El profeta ve ese tipo de cosas. El profeta es una persona con una mente ágil espiritualmente para entender y ver lo que otros no ven. Mire, usted podría engañar a cualquiera, pero no va a engañar a un profeta, porque los profetas no se engañan. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Es más, te voy a decir a ti algo. Tú le hablas mentira a un profeta y el profeta se queda mirándote y te dice como que lo que tú me estás diciendo, como que eso no llega a mi espíritu, como que no, espérate, hay cosas aquí que no están en orden. Pero ¿qué pasa? Aquí viene lo siguiente: cuando hablamos de la ciencia de Dios, estamos hablando de una persona con conocimiento superior.